En la sesión de la mañana de hoy estudiaremos los eventos. Miremos qué quiere decir evento. Tal vez esta definición nos lleva un poquito atrás cuando veíamos la parte de conjuntos en el grado quinto, en el grado anterior. Dice que un evento es un conjunto. Oiga pues, atentos a esto. Un evento es un conjunto que está formado por elementos, que es la misma definición de conjunto, del espacio muestral. Recuerde que el espacio muestral es aquella situación donde nos muestran todas las situaciones variables que se puedan presentar. Del espacio muestral que tiene una característica bien definida. Los eventos se nombran con letras mayúsculas, así como lo hacíamos en los conjuntos. De hecho, un poquito aquí adelantándome, analice que aquí dice, mire esta parte, dice E1, hay un conjunto E1 y aquí tiene unos elementos, mire. También vamos a ver que estos elementos, que el primer elemento aquí en este caso se llama HT y T, el tercero se llama TL, el cuarto se llama TE y el quinto se llama TO. En este caso, el conjunto E1 o el evento E1 tiene 5 elementos. Cada uno de estos elementos también puede recibir el nombre de punto muestral. Es decir, que el conjunto E1 tiene 5 elementos o que el evento 1 tiene 5 puntos muestrales. Bueno, entonces ahora sí continuemos. Dice ejemplo 2. En el caso de la parte B del ejemplo 1 de la página 102, en el que el experimento consiste en seleccionar exactamente dos factores que generan contaminación del aire, determinar los eventos que se definen a continuación e indicar la cantidad de elementos que tiene. Vamos a recordar de la clase anterior el ejemplo 1. Mire, acá decía el ejemplo 1, el espacio muestral de cada experimento aleatorio y decía algo así. El espacio muestral S es el conjunto de todos los factores que generan contaminación del aire, ya que cada uno es un posible resultado del experimento. Entonces, ¿cuáles eran los factores que generaban contaminación del aire? Aquí estaba el espacio muestral S o el conjunto S y los factores contaminantes del aire, vamos a recordar que eran los hogares, la industria, el transporte, la lluvia ácida, el efecto invernadero y la reducción de la capa de ozono. De hecho, para no escribir la palabra tan larga, entonces lo que veíamos era que se le daba unas iniciales. A hogares se le daba la letra H, a industria la letra I, a transporte la letra T, a lluvia ácida la L, al efecto invernadero la E y la reducción de la capa de ozono la O. Entonces, vuelvo a leer ese ejemplo 1, ¿para qué? Para que retomemos qué eran los elementos contaminantes del aire. Y eran 6 elementos contaminantes. Bueno, ahora sí volvamos al evento de acá. Entonces dice, el evento 1 nos dice que tenemos que escoger el transporte como uno de los factores contaminantes. ¿Listo? Entonces, en este caso, si yo elijo el transporte, yo debo analizar en mi espacio muestral anterior, en este, y en este era, mire el espacio muestral aquí, que me decía todas las combinaciones posibles. Es decir, me mostraba el hogar y la industria, el hogar y el transporte, el hogar y la lluvia ácida, y así. Entonces yo lo que debo mirar es, como me están pidiendo que uno de los elementos debe ser el transporte, debo elegir aquellos elementos que tengan la T de transporte. Hogar y transporte, industria y transporte, transporte y lluvia ácida, transporte efecto invernadero y transporte y reducción de la capa de ozono. ¿Cuántos elegí que tienen transporte? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a mirar qué ocurrió acá con el ejemplo. Si yo escojo el transporte como uno de los factores contaminantes, dice, como el evento se define dentro del espacio muestral el que acabamos de ver, una opción es revisar en este, lo acabamos de ver, y seleccionar todas las parejas que tengan la letra T, lo acabamos de hacer, transporte. Como opción de esta forma, el evento es
Evento 1. Todos los que tienen transporte, hogar y transporte, industria y transporte, transporte y lluvia ácida, transporte de efecto invernadero y transporte y la reducción de la capa de ozono. ¿Qué quiere decir? Que este evento tiene 5 elementos o 5 puntos muestrales. Muy bien. Y el ejemplo 2 dice, escoger la lluvia ácida. Entonces ahora ya no es el transporte, ya dice, ahora escoja la lluvia ácida como uno de los factores contaminantes. Entonces en este caso volvemos. Dice, no siempre es necesario describir por completo el espacio muestral antes de construir el evento. Se puede tomar también como referencia los factores que hay sin olvidar el experimento. Entonces dice, la lluvia ácida. Entonces hacemos lo mismo que hicimos con el transporte. Se denotó como letra L. Luego el evento es combinar la letra L de lluvia ácida con los demás factores. Entonces, ¿cuáles son? Lluvia ácida y hogares, lluvia ácida de industria, lluvia ácida y transporte, lluvia ácida y efecto invernadero y lluvia ácida y la reducción de la capa de ozono. Entonces el espacio muestral, perdón, el evento número 2 también tiene 5 elementos o 5 puntos muestrales. Finalmente en el ejemplo 3 nos dice escoger los dos. Mire que aquí ya no me dicen uno solo, sino los dos factores contaminantes de tal forma que sean primarios. Ah, entonces yo ya debo recordar es cuáles eran los factores primarios. Entonces dice que en el artículo de la página 102 se explicó los contaminantes primarios. Vamos a mirar. En la página 102, acá, analicemos esto. Dice así. La contaminación del aire se produce por la adición a la atmósfera de las sustancias dañinas. Hay dos tipos de contaminación. La primaria, mire, aquí ya nos está diciendo, ¿cuáles son la primaria? Comúnmente conocida como el smog, la cual proviene de los contaminantes que llegan a la atmósfera directamente de los hogares, las industrias y el transporte. Entonces, ¿cuántos elementos primarios hay? Hogares, industria y transporte. Entonces vamos acá ya al nuevo evento. Entonces dice, en ese artículo 102 que lo acabamos de leer, se explicó que los contaminantes primarios son hogares, transporte e industria. Por lo tanto, el evento estará formado por todas las parejas que pueden formar con estos tres factores. Es decir, hogar, transporte, mire, hogar, transporte, hogar, industria y hogar, perdón, y transporte, industria. Entonces el evento tiene tres elementos, es decir, que tiene tres puntos muestrales. Perfecto. Entonces con esto estamos terminando la explicación del ejemplo número 2.